Dicen que la traición duele más cuando viene de la gente en la que más confías. Lo aprendí a las malas. Antes de empezar, dale a me gusta y suscríbete si te gustan las historias donde la verdad triunfa. Bueno, déjame contarte cómo empezó. Todo mi nombre es Clara Soto y a mis 32 años acababa de perder a la única persona que quedaba de mi familia nuclear, mi padre. Había dejado mi prometedora carrera como diseñadora de interiores para cuidarlo a tiempo completo durante los últimos 3 años, un sacrificio que no me molestaba. Sabía, o al menos creía saber, que mi padre apreciaba ese sacrificio más que cualquier éxito financiero. Él siempre decía, el amor vale más que cualquier cartera de acciones. El ambiente en el bufete de abogados era tan frío como el mármol del piso. Me senté frente al notario con mi hermana, Daniela. A mi lado, Daniela, de 35 años, era la antítesis de mí, ambiciosa, ejecutiva, siempre impecable y, francamente, aterrada ante la idea de que la vieran perder el tiempo en asuntos familiares. Había llegado de su reunión de la junta directiva solo para la lectura, con su traje sastre que gritaba éxito. La relación entre Daniela y yo siempre fue tensa, alimentada por la vieja rivalidad sobre quién era la hija favorita. Yo era el corazón, ella, el cerebro. Tras la muerte de mi madre, mi padre se refugió en mí y Daniela se refugió en el trabajo. El notario, un hombre de voz monótona, comenzó a leer el testamento de mi padre, fechado solo 5 días antes de su fallecimiento. Mi padre había estado muy frágil en esa última semana, bajo una fuerte medicación para el dolor que lo hacía divagar. En cuanto a mis bienes, leyó el notario, haciendo una pausa dramática. Dejo mi residencia principal, la casa familiar, en la colina, y la totalidad de mi fondo de inversión, valorado en aproximadamente $12.5 millones, a mi hija mayor, Daniela Soto. El aire se congeló en mis pulmones. 12,5 millones. La casa. Todo iba para Daniela. Mi corazón se aceleró, con una mezcla de shock y dolor. Pero el golpe de gracia vino después. A mi hija, Clara Soto, continuó el notario, sin cambiar el tono, le dejo mi colección de libros antiguos y una suma de $50,000 en efectivo, como reconocimiento por su dedicación personal durante mis últimos años. $50,000. Una miseria, comparada con los $12.5 millones que recibía Daniela. No era por el dinero, era por el insulto, la traición a todo lo que mi padre había prometido. Mi garganta se cerró. Daniela me miró por encima del hombro, sus ojos duros y fríos, antes de volverse hacia el notario con una sonrisa satisfecha. Cuando el notario terminó, Daniela se puso de pie, ajustándose el traje. Bueno, Clara, dijo, con un tono de superioridad que me hizo hervir la sangre. Parece que papá tomó la decisión correcta. Yo era la única que podía proteger y hacer crecer su legado económico. Tú, bueno, tu contribución fue emocional, pero sabes que eso no paga las facturas. Ella se inclinó. Su voz apenas un susurro. Deberías agradecerme. Esos $50,000 son más de lo que habrías ganado en los últimos 3 años. No contribuiste económicamente. Acepta tu rol, hermana. Ella había verbalizado la traición, el argumento exacto que mi padre nunca habría usado. Él había prometido que ser su cuidadora sería valorado por encima de todo. Mi pensamiento interno se volvió una certeza de acero. Este no es el deseo de mi padre. Daniela lo manipuló. La pregunta no era si Daniela había manipulado el testamento, sino cómo y cuándo. La única forma de honrar el verdadero deseo de mi padre era exponer la traición de mi propia hermana y recuperar lo que era mío. No solo la mitad de la herencia, sino mi dignidad. La batalla no iba a ser sobre la emoción, sino sobre la ley de sucesiones, y yo iba a ganar. La humillación de la lectura del testamento no me dejó. Daniela había logrado su objetivo, no solo se quedó con el dinero, sino que me hizo sentir insignificante. $50,000 por 3 años de mi vida, una bofetada a mi sacrificio profesional. Clara Soto, la diseñadora de interiores que facturaba proyectos multimillonarios, había puesto su carrera en pausa por el bienestar de nuestro padre. Y mi hermana lo había convertido en un recibo por servicios mal pagados. El contexto era fundamental. Cuando mi madre murió, la dinámica familiar se rompió. Mi padre, un empresario de la vieja escuela con un sentido estricto del deber y la lealtad, se volvió dependiente emocionalmente. Yo me quedé
Daniela, en cambio, se dedicó a construir su imperio en el extranjero, apareciendo solo para las grandes fiestas familiares o para enviar costosos regalos. El trato tácito con mi padre siempre fue claro, yo aseguraba su comodidad y paz, él aseguraría mi estabilidad futura. Mi padre me había prometido en innumerables ocasiones, Clara, no te preocupes por el dinero, tú me das más de lo que el dinero puede comprar. Te prometo que la casa y la fortuna serán para ambas, a partes iguales. Tu sacrificio será recompensado. Recuerdo la última conversación que tuvimos sobre el tema hace unos 6 meses. Estábamos en el jardín, su lugar favorito. Él me dijo, con la voz suave, si alguna vez pasa algo. Y las cosas parecen confusas, recuerda la escritura de fideicomiso. Es la única prueba real de mi voluntad. Es lo que te protegerá, no el testamento. Yo asentí, creyendo que el testamento oficial reflejaría la igualdad que él tanto defendía. Nunca me mostró el documento, solo me dio una vaga instrucción. Daniel había jugado un juego diferente. En sus visitas esporádicas, siempre se aseguraba de hablar con papá sobre su éxito y sobre mi falta de ambición después de dejar mi carrera. Ella se presentaba como la única capaz de mantener el nombre y el legado de la familia. ¿Qué va a hacer Clara con la casa, papá? ¿Poner cojines de diseño por toda la sala? Recuerdo que bromeó una vez, irguiéndome. Mi padre siempre la callaba, pero el veneno quedaba. Mi sospecha no era solo emocional, era logística. El testamento que el notario leyó estaba firmado solo 5 días antes de la muerte, un periodo en el que mi padre estaba bajo una dosis muy alta de morfina para el dolor. Estaba lúcido por momentos, pero la mayor parte del tiempo estaba en un estado semi-confusional. Daniel había visitado a solas a mi padre los 2 días anteriores a la firma, afirmando que era para ponernos al día. Yo había respetado su privacidad, creyendo que era un momento de reconciliación entre ellos. Mi rabia no me permitía ser impulsiva. Yo no era una abogada, pero era Clara Soto, la diseñadora calculadora, la que podía encontrar la estructura oculta en cualquier plano. Tenía que tratar esto como el peor proyecto de mi vida, donde el diseño de la casa familiar, el legado de nuestro apellido, había sido alterado con fraude. Mi pensamiento interno se convirtió en un juramento silencioso. Daniela usó la traición. Yo usaré la ley y la verdad de mi padre. Mi primera acción fue contactar a una amiga abogada, Elena, especialista en derecho de sucesiones, y a un investigador privado. Necesitaba desentrañar las acciones de Daniela antes de presentar una impugnación por influencia indebida. Mi enfoque inicial era simple, encontrar la prueba de que mi padre no estaba en plenas facultades mentales o que Daniela lo había manipulado activamente, pero en el fondo sabía que la clave estaba en lo que mi padre me había dicho. La famosa escritura de fideicomiso, tenía que encontrar dónde estaba ese documento. Y el camino para encontrarlo tenía que empezar con las mentiras que Daniela había dicho. Mi instinto de diseñadora me decía que, si algo no encaja en la estructura, hay una viga oculta, y el testamento de Daniela no encajaba con el carácter de mi padre. Clara Soto, la mujer que podía ver el fraude en un contrato de construcción, no iba a ser engañada por un papel legal de última hora. La primera bandera roja me la dio mi amiga abogada, Elena. Le entregué una copia del testamento. Elena revisó la fecha de la firma 5 días antes de la muerte de mi padre. Clara, me dijo Elena, mientras sus ojos recorrieron las firmas. Legalmente es válido, pero en casos de testamentos de última hora, la capacidad testamentaria es nuestra mejor arma. Hay que probar la influencia indebida o que tu padre no entendía lo que firmaba debido a la medicación. Daniela lo visitó a solas los 2 días anteriores a la firma, le dije, la rabia subiendo por mi garganta. Yo, su cuidadora principal, fui excluida de su habitación ese tiempo. Pero la verdadera alerta no vino de la ley, sino de los detalles. Recordé la frustración de mi padre la semana antes de morir. Me había pedido repetidamente que buscara algo en su oficina, algo que él llamaba la declaración. Cada vez que le preguntaba dónde estaba, se ponía nervioso y señalaba vagamente hacia el estudio, murmurando sobre el cajón de cedro. El cajón de cedro era un pequeño archivador antiguo que mi padre había comprado en un viaje a Marruecos. Era famoso en la familia porque nunca se abría bien y siempre olía fuertemente a madera. Pero lo extraño era esto, el cajón ya no estaba en la casa.
Llamé a Daniela, fingiendo una conversación casual sobre los objetos que debíamos clasificar. Oye, Daniela, ¿sabes dónde está el viejo cajón de cedro de papá? El que estaba en el estudio. Él me preguntó por él la semana pasada. La respuesta de Daniela fue demasiado rápida, demasiado suave. Oh, ese trasto viejo estaba roto, Clara. Cuando limpié el estudio para el funeral, estaba lleno de polilla. Lo tiré con la basura pesada. No te preocupes por eso, era inservible. Su tono era final. De hermana mayor que resuelve un problema, pero Clara Soto sabía, de muebles. El cedro no se apolilla fácilmente. Y mi padre era notoriamente sentimente con ese cajón. Su aseveración de que lo había tirado limpiando sonaba a mentira fresca. A encubrimiento, mi pensamiento interno se volvió una certeza obsesiva, ese cajón no era basura. Contenía la declaración de mi padre. Daniela lo sabía y se deshizo. De él mi plan cambió de impugnar el testamento por incapacidad a investigar el cajón. Sabía que, si el cajón contenía la prueba, Daniela no lo habría destruido, solo lo habría desechado. Contacté a un investigador privado, Raúl, especializado en recuperación de activos. Le di la misión, rastrear los servicios de recogida de basura pesada de la zona y encontrar cualquier rastro del cajón de cedro marroquí. Le proporcioné fotos del mueble y le advertí que lo que estaba buscando no era el mueble, sino algo oculto dentro de él, mientras Raúl hacía su trabajo sucio. Yo me concentré en las banderas rojas financieras de Daniela. Revisé las últimas declaraciones bancarias de mi padre, las que yo tenía acceso antes de que Daniela tomara el control en la última semana. Encontré una transferencia considerable, $100,000 a una cuenta desconocida 2 semanas antes de la muerte. La referencia era vaga. Le pedí a Elena que investigara esa cuenta. En ese momento, solo tenía sospechas. Mentiras descaradas de mi hermana y un rastro de $100,000. Pero sentía que el verdadero acto de traición de Daniela no era solo manipular el testamento, sino ocultar la última voluntad de mi padre. Tenía que encontrar ese cajón. De eso dependía el futuro de la herencia y mi dignidad. El tiempo era mi enemigo. Y la arrogancia de Daniela era mi principal obstáculo. Ella estaba en pleno proceso de tomar posesión de los bienes, actuando como la dueña legítima de la casa que yo había cuidado. Tenía que confrontarla, no para convencerla, sabía que eso era imposible, sino para medir su miedo y distraerla de la verdadera investigación. La búsqueda del cajón de cedro, la confrontación tuvo lugar en la antigua oficina de mi padre. Daniela estaba sentada en el escritorio, revisando los estados de cuenta con la actitud de un CEO inspeccionando una adquisición. Llevaba gafas de lectura, dándole un aire de autoridad que me repugnaba. Entré sin llamar. Daniela, tenemos que hablar del testamento y del cajón de cedro. Ella levantó la vista y sus ojos eran como témpanos de hielo. ¿No te cansas, Clara? Ya firmaste el acuse de recibo de los $50,000. El dinero está en tu cuenta. Se acabó. Estoy ocupada revisando los impuestos de la cartera de inversión. Hay que tomar decisiones de verdad. No es por los $50,000, dije. Mi voz baja pero firme. Es por la mentira. Tú sabes que este testamento no refleja la voluntad de papá. Él siempre dijo que la fortuna era para las dos. ¿Qué le hiciste firmar esa última semana? Daniela se quitó las gafas, dejando un pliegue de frustración en su frente. Mira, Clara, papá era un sentimental, sí, pero también un hombre de negocios. Me dijo que te diera esa suma simbólica. Sabía que tú no tienes la capacidad financiera para manejar $12 millones. Llevas 3 años sin trabajar. ¿Qué ibas a hacer? Pintar las paredes de la casa con un diseño chic. Su burla era un ataque directo a mi valor y mi profesión, sentí la rabia ascender, pero la contuve. Necesitaba información sobre el cajón. Él mencionó la declaración en el cajón de cedro. ¿Por qué lo tiraste? No estaba roto. Él lo atesoraba. Aquí, su máscara se resquebrajó por una fracción de segundo. Sus ojos dudaron, pero se recuperó con una mentira rápida y cruel. Clara, ya te lo dije. Estaba lleno de polilla. Y francamente, me distrae tu lloriqueo. Necesito que te centres en tu futuro con ese dinero, no en revivir fantasmas. Soy la única con la responsabilidad de asegurar el legado familiar. Tú, por ahora. Solo eres una beneficiaria menor, acéptalo. Mi abogado, Elena.
Había analizado la transferencia de $100,000 que encontré. Resultó ser un pago a una firma de consultoría legal especializada en fideicomisos revocables en una jurisdicción diferente. Le pregunté a Daniela, con una calma, que no sentía, ¿y qué hay de la transferencia de $100,000 de la cuenta de papá a esa consultora legal 2 semanas antes? Esa fue una donación de caridad, Daniela. La pregunta la tomó completamente desprevenida. Su expresión cambió de arrogancia a una furia helada. Eso no es asunto tuyo. Esas eran tarifas legales privadas. Cosas que papá y yo discutimos. Cosas que tú, como ama de llaves a tiempo completo, no entenderías. Si sigues investigando mis transacciones personales, te juro que haré que tu abogado se arrepienta de haber tomado el caso. Esa amenaza, el pánico disfrazado de ira, me dio la confirmación que necesitaba. No solo había manipulado el testamento, sino que había pagado una suma considerable por consultoría legal para asegurar la transferencia de bienes. El hecho de que mintiera sobre el cajón y se negara a hablar de la transferencia probaba que estaba encubriendo algo mucho más grande que la simple influencia indebida. Mi pensamiento interno se consolidó. Daniela no solo actuó por codicia, ella planificó esto como una operación corporativa. Necesito encontrar el cajón antes de que destruya cualquier rastro restante. Le lancé un último dardo, voy a impugnar el testamento por fraude. Y cuando encuentre ese cajón de cedro, Daniela, no solo voy a dividir la herencia. Voy a exponer la clase de hija que eres. Salí, dejando su ira hirviendo en la oficina de mi padre. Había comprado tiempo y sabía que la búsqueda del cajón de cedro era ahora mi única prioridad. Raúl, el investigador, estaba a punto de darme noticias. La confrontación con Daniela había logrado exactamente lo que quería, la distrajo. Lo suficiente con la amenaza de la impugnación del testamento para que Raúl, mi investigador, pudiera trabajar sin ser detectado. Yo le había mentido a Daniela sobre la polilla y la basura pesada. Ella había dicho que lo había tirado con la basura normal de la limpieza. El rastro era confuso, pero Raúl, experto en logística de desechos, me llamó 2 días después con la noticia que lo cambiaba todo clara. El cajón de cedro no fue a un vertedero público normal, me informó Raúl con su tono profesional. Tu hermana contactó a un servicio de recogida de muebles especializados. Quería asegurarse de que fuera destruido de forma segura. Lo rastreamos hasta una planta de trituración fuera de la ciudad. El mueble ya fue pulverizado. Mi corazón se hundió. La prueba de mi padre, el secreto que me protegería, se había convertido en astillas, pero aquí está el giro, continuó Raúl. Aunque el mueble se destruyó, la planta de trituración tiene un protocolo de inventario de objetos de valor antes de la destrucción total. Encontraron algo atascado en el fondo, que tu hermano o el servicio de recogida pasaron por alto. Lo recuperamos. La noticia me golpeó como un rayo. No era un pergamino antiguo ni un mapa, sino un pequeño documento de cuero, amarillento y doblado varias veces, atascado en un doble fondo que solo mi padre y ahora yo, por deducción, conocía. El contenido no era lo que esperaba. No era un segundo testamento. Era una escritura de fideicomiso revocable firmada hace 5 años. Mucho antes de que la salud de mi padre se deteriorara y de que Daniela comenzara su manipulación, me reuní de inmediato con mi abogada, Elena. Colocamos el documento sobre la mesa. Elena, con sus lentes apoyados en la punta de la nariz, analizó cada línea con una lupa. El fideicomiso establecía que la casa familiar y el fondo de inversión de $12.5 millones se transferían a un fideicomiso común, con Clara y Daniela como beneficiarias iguales, 50-50. Más importante aún, había una sección de instrucciones especiales para el fideicomisario, donde mi padre me designaba a mí, Clara Soto, como la administradora principal del fondo, citando mi lealtad incondicional y mi visión de diseño para el futuro de la casa. Esto era un golpe maestro. Un testamento solo habla de bienes. Un fideicomiso revocable habla de control y sucesión, y su fecha anterior a la manipulación de Daniela lo hacía más sólido que el testamento de última hora. Clara, dijo Elena, su voz llena de emoción controlada, esto lo cambia todo. El testamento de hace 5 días puede ser impugnado, pero un fideicomiso revocable anterior que distribuye los bienes es una prueba poderosa de la verdadera intención de tu padre. Además,
El hecho de que tu hermana se haya deshecho del mueble que contenía este documento es una prueba de su intención fraudulenta. La prueba que rompía la confianza de Daniela era el hecho de que el fideicomiso me daba a mí el control de la administración de la fortuna. Ella no solo quería la herencia, quería ser la única administradora para usar el dinero a su antojo. El testamento de última hora era la herramienta para anular este fideicomiso, pero la alegría duró poco. Elena señaló una línea crucial en el fideicomiso. Este fideicomiso podrá ser revocado o modificado mediante un testamento posterior legalmente ejecutado. Daniela tenía razón en algo, suspiró. Elena, el testamento de 5 días antes, si no es invalidado por incapacidad, anula este fideicomiso. Ella lo planeó. El testamento posterior es su arma legal para revocar el documento que te da el control. Ella sabía que el cajón existía. Mi pensamiento interno se volvió una pregunta. Desesperada, ¿mi padre lo dejó a propósito para que Daniela lo destruyera? ¿O estaba intentando decirme algo más con el cajón? Daniela había logrado su objetivo, el fideicomiso era poderoso, pero legalmente vulnerable. El punto de inflexión había llegado, teníamos la prueba de la voluntad de mi padre, pero el fraude de Daniela aún podía ganar. Teníamos que movernos rápido para impugnar el testamento por influencia indebida y capacidad testamentaria antes de que Daniela consolidara su control sobre los 12.5 millones y la casa. La batalla pasaba del testamento al carácter de mi padre en sus últimos días. La vulnerabilidad legal del fideicomiso que podía ser anulado por el testamento posterior de Daniela. Me hizo sentir una punzada de pánico. Clara Soto, la calculadora, había subestimado el nivel de planificación corporativa de su propia hermana. Daniela no solo quería el dinero, quería borrar mi nombre de la narrativa de la familia. Con el fideicomiso de hace 5 años como prueba, le pedí a Elena, mi abogada, que profundizara en la leyenda oculta de Daniela. ¿Por qué arriesgarse a manipular un testamento en el hecho de muerte de papá si la mitad del dinero era suyo de todos modos? La respuesta se encontraba en la cláusula de administración. El fideicomiso me nombraba a mí, Clara, como la administradora principal de todo el fondo, incluso de la parte de Daniela. Esto significaba que, aunque ella obtuviera la mitad de la fortuna, yo tendría el control legal sobre las inversiones y las decisiones de la casa familiar. El testamento de última hora, al dejarle todos los bienes directamente a Daniela, la convertía en la única dueña y administradora, anulando mi autoridad por completo. Daniela no puede tolerar la idea de que tú, la ama de llaves a tiempo completo, tengas control sobre su dinero, analizó Elena. Ella te ve como un riesgo financiero, alguien que no está a su nivel. Este no es un caso de codicia por la mitad, es un caso de codicia por el control total y la humillación. La leyenda oculta de Daniela era doble: control financiero absoluto y destrucción de mi dignidad. Mi investigador, Raúl, me dio el siguiente elemento clave. Rastreó las comunicaciones de Daniela en las semanas previas a la muerte de papá. Descubrió que ella no solo había contactado a la consultora legal que yo encontré con la transferencia de $100,000, también había estado en comunicación con el notario que redactó el testamento y había pagado una suma adicional por servicios de urgencia el mismo día de la firma. Raúl también encontró un correo electrónico que Daniela envió a su asistente con la línea de asunto: proyecto, legado, fase de cierre. El cuerpo del correo era críptico, pero hacía referencia a asegurar la transferencia completa de activos sin interferencia externa. Esto probaba la premeditación. Daniela no actuó por impulso. Había ejecutado una operación corporativa para neutralizar mi autoridad antes de que mi padre muriera. Mi padre había dejado el fideicomiso para protegerme, pero Daniel había logrado anularlo con un testamento posterior. La única forma de ganar era hacer que la jueza viera el cuadro completo, no solo la incapacidad de papá para firmar, sino el patrón de fraude y control de Daniela. Mi pensamiento interno se volvió una pregunta incómoda. ¿Por qué papá guardó el fideicomiso en un lugar tan obvio como ese cajón, que cualquiera que limpiara podría encontrar? ¿Fue realmente un olvido o fue una señal deliberada para mí? Elena presentó una moción para impugnar el testamento por influencia indebida y solicitó una audiencia de descubrimiento de pruebas. Daniela, a través de su abogado, respondió con arrogancia:
afirmando que yo solo estaba actuando por despecho y que la limpieza de la casa era rutinaria. Me enfrentaría a Daniela en la corte en una semana. Teníamos el fideicomiso como prueba de la intención original de mi padre y el patrón de fraude de Daniela, pero el arma de Daniela seguía siendo el testamento de última hora. Mi esperanza era encontrar una forma de invalidar el testamento, sin depender completamente de la dudosa capacidad mental de mi padre, un argumento que podía ser fácilmente refutado por los médicos. Tenía que haber algo en el fideicomiso que lo protegiera contra futuras revocaciones. Con la audiencia judicial acercándose, Daniela no se contentó con la ventaja legal que le daba su testamento fraudulento. Ella pasó al ataque personal, buscando destruir mi reputación para influir en el juicio. Clara Soto, la calculadora, se dio cuenta de que su hermana jugaba con las reglas de una guerra corporativa total, donde la verdad era menos importante que la percepción. Daniela usó su vasta red de contactos empresariales y sociales. Empezó a difundir una narrativa venenosa. Yo era una hija interesada que había abandonado mi carrera de diseño para convertirme en una cuidadora de tiempo completo con el objetivo de manipular a nuestro padre sentimentalmente y obtener su dinero. Recibí una llamada de una antigua clienta, una mujer de la alta sociedad que siempre me había admirado. Su voz era fría. Clara. Lamento escuchar lo que está pasando. Daniela me dijo que estás impugnando el testamento por despecho. Ella dice que estás arriesgando el legado de tu padre por $12 millones que no sabes administrar. Dice que la fortuna debe ir a manos responsables. La traición se profundizó hasta el nivel de la alienación social. Daniela me estaba pintando como una hija ingrata que, habiendo fracasado en el mundo profesional, ahora intentaba vivir de un testamento. Mientras que ella era la hija responsable que protegía el patrimonio familiar. Tuve que regresar a la ciudad donde crecimos para prepararme para el juicio. El ambiente era sofocante. La gente que me conocía evitaba mi mirada en el supermercado. El rumor de que yo había sido una mala hija que solo buscaba el dinero se había propagado como la pólvora. Gracias a la eficiencia de las relaciones públicas de Daniela, mi pensamiento interno se volvió un juramento: me menospreciaste como hija y como profesional. Ahora te mostraré lo que un fracaso profesional puede hacer cuando está motivado por la justicia. Mi abogada, Elena, estaba furiosa. Clara, esto es difamación. Pero si reaccionamos, parecemos los desesperados. Su abogado está creando un perfil de ti como una persona emocionalmente inestable y irresponsable financieramente debido a tu desempleo de 3 años. Es un ataque cruel, pero efectivo. Sabíamos que la defensa de Daniela se basaría en 2 pilares. 1. Validez del testamento final. Argumentarían que el testamento de última hora es la prueba de la voluntad final y mejorada de nuestro padre. Las 2. Mi incapacidad administrativa. Usarían mi desempleo de 3 años como prueba de que soy incapaz de administrar la herencia, haciendo que el fideicomiso que me nombraba administradora pareciera un error de juicio. Estaba atrapada. Si me defendía de la difamación, perdía el enfoque legal. Tenía que concentrarme en desmantelar su argumento sobre la validez del testamento. El punto clave que teníamos era el argumento de la influencia indebida, ya que Daniela tuvo acceso exclusivo a nuestro padre en sus últimos días. Pero para que eso funcionara, necesitábamos más que la mera presencia de Daniela. Necesitábamos una prueba de que mi padre no quería firmar ese testamento de entonces. Recordé algo que papá solía decir: la verdadera voluntad está en el primer plan. Clara. Los cambios son solo para probar la lealtad. Volví a examinar el fideicomiso encontrado en el cajón de cedro. Buscaba una debilidad. Una cláusula que protegiera el documento de ser revocado por un simple testamento. La cláusula que permitía la revocación era clara, pero al pie de la página había una pequeña nota a mano de mi padre, escrita con su caligrafía temblorosa de hace 5 años. Si esto debe cambiar, el nuevo documento debe anular expresamente este fideicomiso. Citando su fecha y el motivo exacto del cambio, Elena leyó la nota con emoción. Clara, el testamento de Daniela no anula expresamente el fideicomiso, ni cita la fecha. Simplemente transfiere los bienes. Es una omisión legal de principiante. Podríamos argumentar que el fideicomiso sigue siendo válido porque el testamento no cumplió con las condiciones de revocación especificadas por el propio fideicomiso.
Esta pequeña nota a pie de página era mi única munición. Daniela, en su prisa por anular mi control, había creado un testamento que fallaba en cumplir con los términos de revocación específica exigidos por el documento original de mi padre. El conocimiento de mi padre sobre la ley de sucesiones, que siempre había sido meticuloso, podría ser mi salvación. La audiencia de emergencia de Daniela se llevó a cabo una mañana fría, diseñada para ser rápida y fatal para mi impugnación. Daniela y su abogado, un hombre mayor y pomposo conocido por su habilidad para destruir la credibilidad, estaban listos para usar mi pasado como arma. Entré en la sala con Elena, mi abogada, sintiendo el peso de las miradas. La narrativa de hija ingrata que Daniela había plantado en la sociedad parecía flotar en el aire. La jueza, una mujer severa y sin tonterías, presidía la audiencia. El abogado de Daniela, el Sr. Clarkson, comenzó su ataque de inmediato, sin siquiera abordar la impugnación por fraude. Se centró en el fideicomiso y en mi capacidad administrativa. Su señoría, comenzó Clarkson con un tono condescendiente. La señora Clara Soto argumenta que un documento de fideicomiso de hace 5 años debería prevalecer sobre el testamento final. Pero este fideicomiso le otorgaba a ella, una mujer, que ha estado desempleada por 3 años, el control administrativo de una cartera de $12.5 millones. Pregunto a esta corte, ¿es esa una decisión responsable por parte del difunto? ¿O es una prueba de la influencia emocional que la señora Soto ejercía sobre un hombre envejecido? Me ardieron las mejillas. Era la humillación que Daniela había planeado. Clarkson continuó, mirando a Daniela con una sonrisa de complicidad. El testamento final, aunque redactado con premura, es la prueba de la voluntad sobria del difunto. Él reconoció que su hija, Daniela, una ejecutiva de éxito, era la única persona capaz de proteger su legado. La señora Clara Soto está actuando por despecho y desesperación financiera, tratando de anular la voluntad de su padre solo porque su contribución emocional no fue recompensada como esperaba. Permitir que ella administre estos fondos sería una pérdida para el patrimonio familiar. Daniela se inclinó hacia mí con una mirada de lástima fingida. En ese momento, sentí que la justicia no se trataba de la verdad, sino de la narrativa que el dinero podía comprar. El juez, visiblemente indeciso, me miró. Mi incapacidad para refutar públicamente la acusación de irresponsable sin revelar el plan de venganza de Daniela me dejó indefensa ante la corte. Mi pensamiento interno se volvió una condena. Daniela tiene razón. En este momento no soy la administradora de $12.5 millones. Soy solo una mujer sin empleo que impugna un testamento. La apariencia de la ley la favorece. Elena, mi abogada, se levantó para defenderme. Pero el daño ya estaba hecho. Su señoría, la capacidad profesional de mi clienta es irrelevante. Lo que importa es que el testamento final fue ejecutado bajo sospecha de influencia indebida. La sospecha no es una prueba. Señora Elena, interrumpió la jueza, me preocupa la gran disparidad en la capacidad financiera. El fideicomiso de hace 5 años podría haber sido un error de juicio emocional, corregido por el testamento de último momento, que designa a la señora Daniela Soto como la única beneficiaria. En este momento, el testamento es válido hasta que usted demuestre lo contrario. Moción denegada para anular la validez inicial del testamento. Perdimos la primera batalla. La jueza dio por válido, al menos temporalmente, el testamento de Daniela, obligándome a continuar mi lucha con él. Estigma de ser la hermana pobre y desesperada que luchaba por el dinero. Sentí el dolor de la pérdida, no solo legal, sino la pérdida de mi reputación. Al salir, Daniela me interceptó en el pasillo. Su voz era un silbido victorioso. Te lo dije. Clara, la corte valora la responsabilidad. Ahora, déjalo ir. Acepta los $50,000 y comienza tu vida. Papá finalmente me dio lo que merecía, me mantuve firme, aún no ha terminado, Daniela. Lo que perdiste de vista fue que papá siempre fue el mejor estratega legal. Y hay algo que tu abogado no encontró en ese fideicomiso. Algo que te va a costar más que solo la mitad del dinero. La dejé con la duda. Sabía que el momento de claridad tenía que llegar ahora. El simple hecho de que Daniela no estuviera nerviosa por la nota a pie de página que mi padre había escrito en el fideicomiso significaba que su abogado no la había encontrado. Esa era mi única
Esperanza la derrota en la audiencia de emergencia. Me dejó sintiéndome como el fracaso financiero que Daniela me había pintado. Había perdido la primera ronda y Daniela tenía ahora el respaldo del tribunal para su testamento de última hora. Mi única esperanza era la pequeña nota a pie de página en el fideicomiso de hace 5 años, la que exigía una revocación expresa y motivada para que un testamento posterior fuera válido. Mientras estaba sola en la antigua oficina de mi padre, sintiendo el aire viciado de las mentiras de Daniela, tomé el documento del fideicomiso. Lo abrí una y otra vez. Buscando la lógica de mi padre, él no era un hombre descuidado. Si había redactado un fideicomiso para protegerme, ¿por qué lo guardó en un lugar tan obvio como un cajón que podía ser tirado a la basura? Mi pensamiento interno se volvió una reflexión crucial. Mi padre me dio la verdad y el camino, pero lo escondió donde solo un cuidador minucioso, no un heredero codicioso, buscaría. El cajón era la prueba. De repente, recordé la conversación que mi padre y yo tuvimos 6 meses antes, cuando me dijo, si alguna vez pasa algo y las cosas parecen confusas, recuerda la escritura de fideicomiso. Es la única prueba real de mi voluntad. Es lo que te protegerá, no el testamento. Luego, recordé sus últimas palabras confusas en la semana final. Antes de la firma del testamento, me había agarrado la mano y murmurado, la prueba, Clara. Tienes que pasar la prueba. Me di cuenta. Mi padre no había olvidado el fideicomiso. Él lo había usado como una trampa de carácter para Daniela. La leyenda oculta de mi padre era más profunda que la de mi hermana. Él sabía que Daniela estaba ansiosa por el control total y que, en su prisa por anular cualquier documento que me diera autoridad, se centraría en el testamento posterior, el cajón de cedro. Un mueble sentimental no era un escondite, sino una señal. Si mi padre hubiera querido que Daniela tuviera todo, el testamento de última hora habría sido suficiente. Pero él me había dado la pista del cajón. El verdadero momento de claridad no fue solo la nota a pie de página, sino la comprensión del factor prueba. Si Daniela hubiera sido leal y honrada, habría encontrado el fideicomiso, lo habría presentado al notario y el testamento final habría sido escrito para anularlo expresamente. O habría compartido la herencia conmigo como administradoras conjuntas. Su acción de deshacerse del cajón probó su intención maliciosa. Mi padre, un estratega legal, había dejado el fideicomiso vulnerable a una revocación simple, si solos y se ignoraban sus condiciones de anulación. El testamento de Daniela no citaba la fecha ni el motivo exacto de anulación del fideicomiso, lo que lo invalidaba bajo los propios términos del documento de mi padre. Llamé a Elena de inmediato. Mi voz estaba llena de una nueva calma. Elena, no vamos a argumentar sobre la capacidad de papá o la influencia indebida. Vamos a argumentar sobre la validez del testamento final en base a los propios términos de revocación del fideicomiso. El testamento de Daniela es nulo porque no cumplió con la condición previa de anulación exigida por el documento original. Elena respiró hondo. Clara, esto es brillante. Es un tecnicismo del que el abogado de Daniela probablemente no tenía idea, ya que solo vio el testamento posterior. Es un argumento de cumplimiento estricto de la forma. Pero eso no era todo. El factor prueba era mi arma emocional. Yo tenía el cajón destruido y la nota del fideicomiso como evidencia de la mala fe de Daniela. Ahora, el plan de venganza no solo se trataba de ganar la herencia, sino de exponer la verdad de mi padre ante el tribunal, cumpliendo la prueba final que él me había dejado. El próximo movimiento sería un ataque sorpresa en la corte, donde la integridad de Daniela sería juzgada por el propio testamento que creía haber ganado, con la revelación del factor prueba de mi padre. Mi enfoque ya no era rogar al juez que anulara el testamento por fraude, sino demostrar que el testamento de Daniela era nulo por defecto de forma, según las propias condiciones de mi padre. El plan de venganza de Clara Soto pasó de la defensa al ataque legal meticuloso. Le expliqué a Elena, mi abogada, que el testamento de última hora de Daniela, al no anular expresamente el fideicomiso y no citar la fecha ni el motivo exacto del cambio, como exigía la nota a pie de página del fideicomiso, era legalmente ineficaz para revocar el documento anterior. Daniela y su abogado revisaron el testamento final, pero ignoraron el fideicomiso porque creyeron que podían anularlo después, me explicó Elena con una sonrisa de depredadora. Pero el fideicomiso se protegió a sí mismo.
Es como si tu padre hubiera instalado un interruptor de seguridad que solo conocíamos tú y él. Presentamos una nueva moción, esta vez más audaz, una declaración de nulidad del testamento final. Argumentamos que la ausencia de la cláusula de revocación expresa convertía el testamento de Daniela en un documento ambiguo que no cumplía con los términos contractuales del fideicomiso. Lo que hacía que el fideicomiso, el documento que me daba la mitad de la fortuna y el control administrativo, prevaleciera. El abogado de Daniela, el Singer Clarkson, estaba furioso cuando recibió la moción. Él había basado toda su estrategia en el hecho de que el testamento posterior tenía prioridad. Ahora, se enfrentaba a un tecnicismo que Entrecchuel, que él nunca había investigado porque asumió que el fideicomiso estaba muerto. Mi venganza no era solo la recuperación del dinero. Era la humillación profesional de Daniela al ver cómo su abogado de alto precio había cometido un error de principiante. La audiencia final se programó. Esta vez, el plan requería no solo presentar el tecnicismo legal, sino exponer la mala fe de Daniela ante la jueza. Tenía que probar que el fideicomiso no era solo un documento antiguo, sino la voluntad final de mi padre para probar el carácter de sus hijas. Mi pensamiento interno se volvió un cálculo frío, ella jugó con el dinero. Yo jugaré con el honor de nuestro padre, la única cosa que no puede manipular, Raúl, mi investigador. Tenía una tarea final, obtener la declaración jurada del notario que redactó el testamento final de Daniela. La declaración confirmaría que, en efecto, Daniela había omitido intencionalmente mencionar el fideicomiso de hace 5 años, pidiendo solo un simple testamento que le diera todos los bienes. Si el notario no fue informado del documento anterior, él no pudo incluir la cláusula de anulación expresa, un error que era directamente atribuible a la ocultación de Daniela. El notario, presionado con la amenaza de encubrimiento legal, accedió a firmar la declaración jurada. En ella, testificó que Daniela le había asegurado que no existía ningún otro documento de herencia que anular. Esto completó la trampa. Teníamos, primero, el fideicomiso prueba de la intención original de repartir 50 centavos y nombrarme administradora. 2. La nota a pie de página, condición de anulación no cumplida. 3. La declaración del notario, prueba de la ocultación fraudulenta de Daniela. La jugada final era simple. Usaría el testamento de Daniela para anular el testamento de Daniela. Su propio documento legal se convertiría en la prueba de su fraude. La venganza estaba en movimiento. Y sabía que mi hermana no tenía escapatoria. La sala del tribunal sería el escenario de la revelación de su verdadera naturaleza. El día de la audiencia final se sintió como una escena de película, no como una disputa familiar. Clara Soto ya no era la cuidadora sin empleo, era la estratega que había desmantelado un fraude corporativo. Daniela y el Singer Clarkson entraron con aire de suficiencia, convencidos de que mi argumento de influencia indebida era débil. Ellos no contaban con mi factor prueba. Me senté junto a Elena, mi abogada, sintiendo la adrenalina del momento. La jueza dio inicio a la sesión. El Singer Clarkson, el abogado de Daniela, comenzó con su monólogo sobre la responsabilidad financiera de su cliente y mi despecho, repitiendo la humillación de la audiencia anterior. Su señoría, concluyó Clarkson, el testamento final de mi clienta es la prueba irrefutable de la voluntad del difunto. Cualquier documento anterior, como un fideicomiso, es anulado por la ley de sucesión. Llegó mi turno. Elena se puso de pie, sosteniendo la copia del fideicomiso, pero no atacó el testamento por su contenido, sino por su forma. Su señoría, comenzó Elena con una calma devastadora. No estamos impugnando la legalidad del testamento final. Estamos argumentando que es ineficaz para revocar el fideicomiso anterior de 2018, que repartía la herencia en partes iguales y designaba a mi clienta como administradora. El fideicomiso contenía una condición de revocación que Entrecchuel redactada por el propio difunto. Para anularlo, cualquier testamento posterior debía hacerlo expresamente, citando la fecha del fideicomiso y el motivo del cambio. El rostro de Daniela se puso blanco. El Singer Clarkson saltó. Objeción, eso es un tecnicismo que Entrecchuel no tiene peso contra un testamento. Es una manipulación de una nota irrelevante. Con el debido respeto, su señoría, continué yo, poniéndome de pie y usando mi tono más profesional. La condición de revocación fue una instrucción de forma, un requisito sine qua non del fideicomiso. El testamento de mi hermana falló en cumplir con esta condición previa.
lo que lo hace legalmente inútil para la revocación. El fideicomiso prevalece. El juez pidió una pausa para revisar los documentos. El silencio en la sala era ensordecedor. Daniela me miró y por primera vez vi terror en sus ojos. Ella sabía que había perdido. Su abogado de alto precio había pasado por alto una línea cuando la jueza regresó. Su veredicto fue rápido y preciso. La corte ha revisado el fideicomiso y el testamento. En efecto, el testamento final no cumple con el requisito de revocación expresa exigido por el fideicomiso anterior. Por lo tanto, el testamento presentado por la señora Daniela Soto se declara nulo en cuanto a la distribución de los bienes. El fideicomiso de 2018 prevalece. La victoria legal era total, pero el plan de venganza no había terminado sin la revelación pública. Elena entregó a la jueza la declaración jurada del notario y la foto del cajón de cedro. Su señoría, solicitamos que se considere la anulación del testamento como un acto de mala fe y fraude procesal, basado en la ocultación intencional del fideicomiso por parte de Daniela Soto, como lo demuestra la declaración del notario y la destrucción del contenedor donde se guardaba el documento. La jueza leyó la declaración, su rostro se ensombreció. Señora Daniela Soto, usted ocultó intencionalmente la existencia de un fideicomiso, lo que llevó a la redacción de un testamento que ahora se revela nulo. Además, el fideicomiso original incluía una cláusula de administración para su hermana, la señora Clara Soto, lo que usted intentó anular. La sentencia final de la jueza fue la justicia poética. Su invalida el testamento. La herencia se distribuye según el fideicomiso. 50% para cada hermana, con la señora Clara Soto como administradora principal del fondo de inversión y fideicomisaria de la propiedad. Daniela había perdido. No solo perdió la mitad del dinero, sino que yo obtuve el control total sobre su parte. El hombre que intentó quitarme todo el patrimonio familiar, solo para terminar pagando las consecuencias, era en este caso mi hermana. La victoria legal en la corte fue un estruendo, pero el verdadero cierre se sintió en el silencio que siguió. Daniela y el señor Clarkson abandonaron la sala con la furia de los perdedores. La verdad sobre su fraude y codicia ahora un asunto de registro público. Daniela no solo perdió la batalla legal, su reputación, que valoraba más que el dinero, estaba permanentemente dañada por la revelación de su ocultación intencional ante el notario, yo, Clara Soto. Salí de la corte con el fideicomiso y el control administrativo de la fortuna familiar. El dinero se dividiría 50-50, como era el deseo original de mi padre, pero el poder de decisión era ahora solo mío. Daniela, la ejecutiva ambiciosa, tendría que reportarse a mí para cualquier gasto significativo del fondo. La justicia era poética y había intentado anular mi autoridad. Yo obtuve el control total sobre la suya. Me tomó tiempo digerir la complejidad del plan de mi padre. Él no era ingenuo. Era un estratega. Mi pensamiento interno se volvió la conclusión final. Mi padre me dio el mapa, el fideicomiso y el desafío del cajón de cedro. La prueba no era solo para Daniela, era para mí, para ver si yo lucharía por la verdad en lugar de simplemente aceptar la traición. El verdadero legado de mi padre no fue la fortuna, sino la exposición del carácter de sus hijas. Él sabía que yo, la cuidadora, tenía un sentido de justicia inquebrantable y que Daniela, la ejecutiva, sucumbiría a la avaricia. Al obligarla a pasar por el proceso legal, mi padre se aseguró de que, si Daniela intentaba robarme, ella sería la que perdería el control al final. En las semanas siguientes, me dediqué a mi nueva función como administradora del fondo. Mi primera acción fue asegurar la casa familiar, el corazón del fideicomiso, y volver a mis raíces de diseño, planeando su restauración. Contacté a Daniela a través de mi abogada, Elena, para establecer las reglas claras del fondo. Ella se negó a verme o hablarme. Su orgullo herido más allá de la reparación, la reflexión final fue sobre el significado de la contribución. Daniel argumentó que yo no había contribuido económicamente al legado familiar, de ahí su derecho a tomarlo todo. Pero la corte dictaminó, al aceptar la validez del fideicomiso, que mi contribución de lealtad y cuidado era, de hecho, el factor más importante para mi padre. Lo que me otorgaba la administración. Ganar el control administrativo fue la validación de mi sacrificio. Mi carrera como diseñadora de interiores renació.
pero ahora con una nueva misión, usar la fortuna familiar para establecer un fondo de becas en nombre de mi padre, destinado a ayudar a cuidadores familiares que sacrifican sus carreras. Así honraría el verdadero valor que él me enseñó. Daniela obtendría su parte del dinero. Pero el propósito del dinero ahora sería mío. Aprendí que la traición puede ser devastadora, pero la precisión legal y el conocimiento íntimo de la verdad pueden ser el arma más efectiva. Daniela me enseñó a no ser solo la hija sentimental, sino la calculadora que puede desmantelar el fraude. El caso sentó un precedente en el bufete de Elena sobre la importancia de la revocación expresa en los fideicomisos. Daniela recibió su parte de la herencia, pero el golpe a su reputación y el hecho de que su propio dinero estuviera bajo mi supervisión administrativa la consumieron. Ella vendió su parte de la casa familiar y se mudó. Incapaz de soportar mi victoria. El costo de su avaricia fue la destrucción de su relación conmigo y la humillación pública. Para mí, Clara Soto, la casa familiar se convirtió en un santuario. La restauré meticulosamente, devolviéndole la vida que se había estancado durante la enfermedad de mi padre. Cada diseño y cada decisión se hizo honrando la lealtad que me valió la herencia. No solo gané la fortuna, gané la validación de mi padre sobre mi valor y mi propósito. El verdadero triunfo fue que, incluso en la muerte, mi padre se aseguró de que la justicia prevaleciera, usando el documento oculto como la prueba de que el amor es el activo más valioso de todo su viaje. Clara Soto no solo recuperó su herencia, sino que demostró que el verdadero legado de nuestro padre era la lealtad, no el efectivo. La avaricia de Daniela se convirtió en su peor castigo, dejándola a mi merced administrativa. Una justicia poética servida con la precisión de un notario. Si disfrutaron de este increíble giro legal y de ver cómo la verdad prevalece sobre el fraude, no olviden darle me gusta a este video. Su apoyo me ayuda a seguir desenmascarando historias de traición familiar. Y si aman ver cómo los villanos queman por su propia avaricia, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita. La próxima semana tengo una historia de una venganza empresarial que involucra un robo de patentes y una humillación en la junta directiva. No se la pueden perder ahora. La pregunta clave: ¿creen que nuestro padre hizo lo correcto al usar el fideicomiso como una prueba de carácter para sus hijas? ¿O fue demasiado cruel? Comenten abajo su opinión. Quiero saber si Daniela merecía la humillación pública. Y por último, si tienen un amigo que necesita una dosis de drama familiar de alto voltaje, compartan este video con él. Les garantizo que les encantará la derrota de Daniela. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima historia.